Si existe esta versión en español es porque hay una original en inglés que se llama After Ayotzinapa. Y esa idea original es de nuestras colegas que están en Estados Unidos, Ana Yancy Díaz Cortés y Kate Doyle, con quienes estuvimos trabajando pues a lo largo de todo el proceso. Cuando nosotras empezamos a trabajar en hacer la versión en español, ellas ya habían comenzado. Ella trabaja en el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es una organización independiente que se dedica a investigar temas de derechos humanos e impunidad a partir de lo que las investigadoras, investigadores encuentran en documentos desclasificados de Estados Unidos. Entonces, cuando en un momento dado, en 2017, el caso de Ayotzinapa se estanca y ya no hay nada, ya no está el GIEI en México, y hay como desesperación de parte de las familias y de sus representantes legales del Centro PRO de cómo hacer para mover algo ahí. Entonces buscan a Kate Doyle, que estaba súper enterada del caso, porque aparte tiene conocimiento amplio de América Latina, es especialista en América Latina, conoce México, había seguido el caso. Y le dicen, oye, ¿tú crees que tú nos puedas ayudar a jalar el hilo que une esta historia con Estados Unidos y que tiene que ver con la ruta del narco que va de Iguala hasta Chicago, un asunto que no se había explorado muy bien y que sabíamos que había unas comunicaciones que se habían intercambiado entre Guerreros Unidos, una célula en Chicago y bueno, y Guerreros Unidos en Guerrero, en Iguala particularmente, y no se había explorado bien una ruta de tráfico de drogas por autobuses de pasajeros, como los que tomaron los estudiantes. Entonces ahí Kate les dice que sí y se involucra en la investigación. Nos parecía que en México la narrativa en torno al caso Ayotzinapa estaba muy fragmentada, ¿no? Por diferentes razones, por cómo se dio la investigación, por cómo se manejó el flujo de información en ese momento, una serie de cosas que, bueno, justo vamos desmenuzando en el podcast, ¿no? Como más o menos cómo se van dando los acontecimientos, pero el objetivo, pues, principalmente era traer este caso de vuelta a la discusión porque es un caso que sigue abierto, ¿no? Había como una deuda social, ¿no? En cuanto a la narración de esta historia, la narrativa de esta historia, y que si teníamos la oportunidad de contarla de la manera más transparente posible y de la manera más clara posible y haciendo de nuevo un balance, ¿no? De la situación de las víctimas y de las situaciones de diversos personajes que han participado en ella, queríamos tomar esa oportunidad de hacerla, ¿no? A nosotras nos pasaron un material, o sea, como base, que era oro molido, ¿no? Porque ellas llevaban 2 o 3 años hablando con estos personajes, ¿no? Regularmente. Evidentemente te das cuenta de que todo lo que tenemos no es material de una entrevista que se le haya hecho a una persona, ¿no? O sea, se le siguió, se hicieron varias, o sea, decenas de entrevistas con algunos de los personajes. Había una cantidad de material infinita. Este es un gran relato que se compone de muchos microrelatos y tiene muchas líneas, ¿no? Muchas líneas narrativas, ¿no? Que te van llevando a lo largo de los episodios. Y una de ellas es la historia del actual fiscal Omar Gómez Trejo, ¿no? No porque nos importe él como persona, la historia de Omar Gómez, sino porque su historia relacionada con el caso dice mucho sobre el caso, ¿no? O sea, desde que cuando ocurre el caso, cuando ocurren los ataques contra los estudiantes, la desaparición, él trabaja en la ONU, por razones que contamos en el podcast, él acaba teniendo que ir a la normal y conoce a las familias muy pronto. Después, cuando se conforma el GIEI y están buscando a un secretario, él levanta la mano y dice, yo quiero, y renuncia a la ONU, se une al grupo y se acaba convirtiendo pues casi que en uno más, casi que en el sexto, ¿no? Del grupo por el nivel de involucramiento. Cuando el GIEI tiene que irse de México porque el gobierno de Peña Nieto no les renueva el mandato, él también tiene que salir del país porque si se queda aquí corre riesgo, ¿no? Entonces, se tiene que ir, está fuera del país un par de años, sigue el caso desde el mecanismo especial de seguimiento de la CIDH y se convierte, y se pone, y se mete, se echa un clavado al expediente como nadie lo había hecho, y se convierte probablemente en la persona que más conoce el expediente del caso de Ayotzinapa, cuando después, por circunstancias que contamos muy a detalle también en el podcast, con el nuevo gobierno vuelve a México y se convierte en el fiscal especial del caso, un cargo que por cierto nadie quería tener,
era, como decimos en México, la rifa del tigre, ¿no? O sea, contando todo, te diría que 3 años, más o menos. O sea, nosotras entramos los últimos, ¿qué? 8 meses, Olivia, más o menos, Como ¿no? 9, ¿no? Ya, Como 8 o 9 meses, sí, sí. 8, 9. Pero bueno, Katie y Nayansi empezaron a investigar y a pelotear ideas y a armar todo y a trabajar contactos y a hacer toda esa parte hace 2 años y medio, 3 años. Y de que se les ocurrió la idea, digamos, de que ellas dos pensaron la idea, a que ahora estamos en este punto, sí, es todo ese tiempo. O sea, queremos que la gente en Latinoamérica que tenga cierto interés por estos conflictos de derechos humanos, por esta historia en particular, que la haya oído, que lo que sea, pueda oírla. Pero también queremos que la gente que está buscando un podcast entretenido, con una historia que le atrape y que le interese, también se quede.